¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este videoblog Milton Luna Transformación Interior. El tema que plantearemos en esta ocasión es inteligencia emocional. Un tema bastante importante debido a que todos los seres humanos somos seres emocionales. También somos seres racionales, seres instintivos, tenemos esas facetas, pero una de las más importantes es que somos seres emocionales. Y cómo descubriremos en este video también cómo nuestras emociones también pueden ser razonadas y cómo nuestra razón o intelecto también puede ser emocional. Es muy interesante el tema de inteligencia emocional. Para ello tenemos que primero mencionar que en términos generales inteligencia emocional significa ser inteligentes o hábiles con nuestras emociones, es decir, poderlas manejar de manera positiva de acuerdo a las circunstancias, situaciones o metas que deseemos alcanzar. Lo contrario sería que nuestras emociones nos ganen siempre a nosotros, que nuestras emociones nos tengan a merced de malos sentimientos, de malas actitudes sin poderlas cambiar, de malos estados de ánimo, o que nuestras emociones no nos permitan desarrollar las capacidades o habilidades que nosotros tenemos que desarrollar si nos volvemos seres impulsivos, agresivos por ejemplo, sin tener la posibilidad de reaccionar de la manera más inteligente para las circunstancias que tengamos. De tal manera que inteligencia emocional es un tema bastante amplio, aplicado actualmente a las empresas, a los aspectos educativos también, a los aspectos deportivos. En realidad está aplicada en muchos aspectos y facetas de la vida de los seres humanos. Hay una frase que resume lo que es inteligencia emocional de Lao Tse que dice: aquel que conquista a otros es fuerte, pero el que se conquista a sí mismo es poderoso. Debido a que aquella persona que tiene autocontrol y dominio de sus propias emociones ya ha ganado la mitad de la batalla. Porque si una persona puede tener habilidades, ser muy capaz de muchas cosas, incluso grandes capacidades intelectuales, pero si su relacionamiento con los demás no es positivo, si no tiene la capacidad de crear equipos de trabajo, si no tiene la capacidad de ser tolerante, de ser flexible, puede arruinar incluso lo que su capacidad mental le daría como resultados por un mal relacionamiento interpersonal. Bien, entonces hablaremos de esos aspectos. El objetivo es ser conscientes de que nuestras emociones tienen mucha importancia en nuestra vida y de cómo podemos manejarlas. Bien, anteriormente se conocía como inteligencia a la capacidad lógico-matemática y a la habilidad verbal. Únicamente se consideraba que eso era inteligencia. Hace un par de décadas, sin embargo, Howard Gardner, que es un investigador de la Universidad de Harvard, él ha mencionado que no existen solamente esas dos inteligencias, sino que en total son 7, y que son inteligencias también porque requieren procesos intelectuales y prácticos que pueden llevarnos a un mejor resultado. Estas 7 inteligencias son las siguientes: 1. Habilidad lógico-matemática. 2. Capacidad verbal. 3. Capacidad espacial. La capacidad espacial es la manera inteligente en que una persona puede moverse en los espacios. Por ejemplo, un gimnasta, un atleta, una persona cuando va a realizar el acomodo de los muebles de una casa. La disposición de los lugares no es al azar, sino que hay una inteligencia detrás de ello, que algunas personas pueden tenerla desarrollada y otras no. Es muy vista esta inteligencia, por ejemplo, cuando una persona se estaciona en un solo movimiento, calculando perfectamente las distancias, dejando así de poco espacio antes de golpear un auto y acomodándose perfectamente. Eso es la inteligencia espacial. Tenemos también la inteligencia plástico-sinestésica, que está relacionada con las artes, los colores, las formas, la profundidad, también es una inteligencia. Tenemos también la inteligencia musical, que algunos la podemos tener desarrollada, otros podemos no tenerla desarrollada. Por eso se da el caso de personas que comprenden muy bien la música a nivel intelectual, pero no tienen mucha habilidad musical. Mientras que hay otras que tienen mucha habilidad musical, pueden dominar incluso varios instrumentos sin necesariamente conocer intelectualmente el sistema musical o la teoría de la música. Y finalmente tenemos 2 que son muy interesantes e importantes para nuestra temática, que es la inteligencia interpersonal, que es la inteligencia aplicada al relacionamiento con las demás personas. Si hay la capacidad en una persona de motivar a los demás, de hacerlos sentir bien, de hacerlos trabajar en equipo, de hacer que las personas tengan la mejor disposición emocional para resolver incluso situaciones difíciles, y que aún en momentos complicados logra un buen ambiente con las personas, esa persona tiene la gran capacidad de la inteligencia interpersonal. Y la otra es una capacidad que también implica comprensión, buen trato, relacionamiento positivo, conocimiento, pero no de las demás personas,
sino de uno mismo como persona. Se observa en una persona que tiene la capacidad, por ejemplo, de motivarse a sí mismo, de persistir frente a una decepción, de conocer el por qué se siente mal y cambiarlo, cambiar fácilmente actitudes, pensamientos, emociones y disponerse de la mejor manera para realizar la tarea que tenga que ejecutar. De tal manera que esas son las 7 inteligencias que planteó Howard Gardner. Y son muy importantes entenderlas porque las últimas dos, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, juntas suman lo que es la inteligencia emocional, porque el principal elemento en la inteligencia de relacionamiento con los demás y con uno mismo son las emociones. Por eso juntas se denominan inteligencia emocional. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, Daniel Goleman comprobó hace apenas algunos años, quizá una década apenas, que la inteligencia emocional es fundamental para nuestras vidas. Depende de ella el cómo llevamos a cabo una interacción con los demás, cómo hacemos crecer una relación, cómo generamos el trato de los demás hacia nosotros. Eso implica también las puertas que se abren y las puertas que se cierran, que en realidad, dicho de otra manera, las puertas que nosotros nos abrimos o nosotros nos cerramos. Las emociones incluso determinan el qué tanta capacidad tenemos en un momento determinado de ejecutar una tarea. ¿Por qué? Porque podemos tener la capacidad, pero si emocionalmente no estamos motivados o dispuestos, no vamos a sacar el mejor resultado, aunque sí tengamos la capacidad. Así que nuestras emociones influyen mucho para nuestro rendimiento. Por eso Daniel Goleman dice que no hace falta solamente la capacidad intelectual o lógico-matemática para poder tener éxito en la vida, sino que para tal cosa, para lograr el éxito en la vida, depende mucho más de la inteligencia emocional. Así que realmente es sumamente importante para nuestras vidas. Te voy a platicar el caso de una persona. Yo conozco a un profesionista que es muy exitoso en leyes, tiene mucho conocimiento y que estuvo trabajando durante un tiempo en un organismo muy grande dentro de su sector y estaba a punto de lograr un puesto clave en el que podría tener garantizada una economía fabulosa durante el resto de su vida y además una proyección de gran crecimiento en los próximos 20 o 30 años de su vida. El sueño en el aspecto laboral. Sin embargo, tuvo una pequeña disputa con una persona que no pudo manejar del todo bien, dejó crecer el mal relacionamiento con esa persona y llegó un momento en el que se tuvo que dar, la situación se dio, de que la bomba estallara. Tuvieron esas dos personas un enfrentamiento que les costó a ambas personas tener que salir de esa empresa, de ese sector. Así que estuvo a punto de conseguir su meta, perdió de vista la meta, le ganó el impulso de las emociones de agresividad y entonces perdió una proyección de carrera que podría ser muy exitosa de unos 10 o 20 años de su vida. Ejemplos similares los tenemos también en el caso del deporte. Hay deportistas que se han preparado durante 4 años, por ejemplo en las Olimpiadas, que tienen toda la capacidad física, que están sumamente preparados y que a la hora de la hora las emociones de miedo al éxito, de cobardía, de temor por el fracaso, les ganan al no poder manejar bien sus emociones y hacen que quede a un lado toda la capacidad que tienen por no poder manifestarla a través de una buena inteligencia emocional o de que sus emociones les hayan favorecido al sentirse motivados. Así que es muy importante en realidad la inteligencia emocional en muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional, en pocas palabras, es una nueva disciplina de la psicología que se centra en estudiar las habilidades emocionales. ¿Cuáles son las habilidades emocionales? Bueno, entre ellas autoconocimiento, autoestima, capacidad de empatía, manejo sano de la ira o enojo y manejo sano de la tristeza o emociones depresivas, y también el manejo adecuado de las relaciones interpersonales. Esas son las áreas o habilidades que estudia la inteligencia emocional. Bien, la inteligencia emocional se podría resumir también en una frase muy interesante que dijo Aristóteles hace 2600 años en el libro de Ética a Nicómaco. La frase dice así: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil, eso sin duda se le complica a muchas personas. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación emocional. Incluso muchas personas ni siquiera sabemos decir cómo nos sentimos. Cuando alguien nos pregunta cómo nos sentimos, respondemos bien o mal. Y la palabra bien o mal ni siquiera son emociones. Podemos responder con nuestras emociones. Por ejemplo, decir me siento contento, me siento triste, apático,
cansado, siento una ambivalencia ante una situación, lo cual significa que deseo algo positivo de la situación y algo negativo de la situación, o que de una misma cosa quiero y a la vez no quiero. Eso es un sentimiento de ambivalencia. Siento confusión, siento fatiga, siento desgaste, siento mucha complicación, siento conflicto, siento rabia, siento pena, siento vergüenza, y entre cada una de esas emociones mencionadas hay una diferencia. Si nosotros aprendemos a mencionar nuestras emociones con claridad y a poderlas manejar delante de las demás personas, a reconocerlas y a trabajar con ellas, entonces tenemos cierto grado de inteligencia emocional. Muchas de las personas en nuestros países latinoamericanos tenemos una cierta dificultad emocional. No sabemos decir cómo nos sentimos, no sabemos exigir un buen trato de los demás de manera clara. Solemos utilizar mucho los juicios, el decir una cosa para que se entienda otra, el manipular por medio de nuestra comunicación, y todo eso complica enormemente el manejo de nuestras emociones en interacción con los demás. Por eso ocurren todos estos defectos del manejo de nuestro enojo. Por ejemplo, nos enojamos muchas veces con la persona con la que es más fácil enojarse, es decir, con la que vamos a experimentar menos conflicto. Por ejemplo, tenemos un lío con el jefe, pero como es amenazante pelearse con él porque me puede despedir, porque puede complicar mi situación de trabajo, entonces mejor me enojo con mis hijos. Al cabo, con ellos no corro ningún riesgo si los hago pagar por las malas emociones o malas sensaciones que tengo. Además, también muchas veces no lo hacemos de la forma correcta, utilizamos juicios, somos agresivos en la comunicación. No lo hacemos tampoco muchas ocasiones en la intensidad correcta, solemos acumular muchas situaciones negativas y dejar que se desborden, y después ya no sabemos cómo manejarlas, y se da el fenómeno de la gota que derrama el vaso de agua, es decir, nos acumulamos de una cantidad enorme de cosas y después un suceso mínimo hace que explotemos, y la persona que generó ese suceso mínimo se sorprende de tanto enojo, de tanta furia, porque en realidad está contenida por muchos sucesos previos, quizá de unas semanas antes, meses antes, incluso en algunas personas se da el fenómeno de la ira contenida, que es ira acumulada desde la infancia. Entonces no lo hacemos en la intensidad correcta, y tenemos que también aprender gradualmente a desarrollar formas correctas de enojarnos, formas correctas de entristecernos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, esperemos tratarlo como todo un tema en un videoblog siguiente, o por lo pronto tienes la invitación de acudir también a terapia psicológica. Te recuerdo que también tenemos terapia vía Skype, al final aparecen nuestros datos. Bien. Uno de los aspectos más importantes de la inteligencia emocional es el autocontrol, controlar mis emociones, es decir, saber esperar, no guiarme únicamente por los impulsos, pensar dos veces antes de actuar e ir desarrollando poco a poco esa habilidad. No estamos obligados a que ante un mal suceso tengamos que reaccionar de manera negativa, no. También hay personas que ante un mal suceso, un mal estímulo, reaccionan de maneras inteligentes, de maneras muy elegantes, muy sofisticadas en el manejo de sus emociones, muy claras y muy sinceras. Y esas personas nos sorprenden tanto, incluso cuando llegamos a tener un incidente con ellos, son las personas con las que decimos, uy, me regañó, pero me regañó tan bien, me regañó tan bonito, que hasta me gustó y aprendí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un excelente manejo de sus emociones y de su comunicación al expresar emociones. Bien, finalmente mencionaré ahora cuáles son las 5 habilidades de la inteligencia emocional, y en otro video quizá mencionaremos las 5 tareas de la inteligencia emocional. Primera habilidad de la inteligencia emocional: ser capaz de persistir frente a las decepciones. Es decir, entender que en este mundo y en nuestra vida van a existir obstáculos, cosas que nos hagan decepcionarnos de lo que queremos conseguir. Tenemos que saber que eso puede pasar en cualquier momento para que cuando ocurra no nos llegue como algo inesperado. Tenemos que saber que siempre puede haber dificultades, y lo importante va a ser que tengamos la capacidad de manejarlas y de persistir motivados frente a ellas. Esto implica no esperar a que alguien me motive, sino que mi motivación dependa únicamente de que yo lo decida. Segundo aspecto: controlar el impulso y demorar la gratificación, es decir, es saber ahorrar. Cuando alguien domina esta habilidad, sabe ahorrar, sabe retener cantidades de dinero, sabe esperar el momento adecuado para invertir, sabe esperar el momento adecuado para comprar. Cuando una persona tiene esta capacidad, persiste a través de realizar esfuerzos como el de tomar una carrera, es decir, no la empieza y la deja simplemente porque es difícil, sino que controla la gratificación, es decir, espera hasta que se dé el momento de gratificarse, espera hasta que se dé el momento
de obtener el resultado, así sean 3 años, 4 años o 5 años. Cuando las personas tienen la capacidad de esperar y no querer satisfacerse en el instante, sino saber esperar, pueden desarrollar entonces proyectos a mediano y largo plazo que sean exitosos. Pero es muy importante saber esperar, eso es controlar nuestras emociones. Después tenemos, como tercer punto, regular el estado de ánimo. Los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestras emociones. Tenemos la capacidad de controlar nuestra respiración, de disminuir el ritmo cardíaco. Por supuesto, por lo tanto, también que tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Tú puedes cambiar tus emociones si lo quieres y si lo deseas realmente. Puedes pasar de la tristeza a la alegría, del enojo a la paz, si tú lo decides. El problema es que muchas veces utilizamos el enojo para controlar a los demás y queremos sentirnos controladores de ellos y nos mostramos enojados, pero sí podemos cambiar nuestra situación de enojo por una de alegría. Sí ocurre que podemos cambiar nuestra ira por un estado de paz, pero ocurre también que con la ira queremos que los demás se sientan intimidados, sientan que somos fuertes, que somos poderosos, y entonces nos conviene manejar las cosas con ira, pero en realidad no es que no podamos cambiarla, por supuesto que podemos hacerlo. ¿Una persona puede correr un maratón de 10 kilómetros? Por supuesto que sí. Quizá ahora a los 3 kilómetros sienta que se desmaya y que ahora mismo no puede correr los 10 kilómetros, pero si todos los días corre 3 kilómetros, después va a correr 4, a la semana va a correr 5, al mes va a correr 8, quizá a los 3 meses corra los 10 kilómetros, aunque en el momento no podía, tiene la capacidad de hacerlo. Del mismo modo con el manejo de nuestras emociones. Quizá ahora mismo tú sientas que no puedes cambiar tus emociones, pero si tú empiezas a entrenar el ejecutarlo, va a llegar el día en que fácilmente puedas cambiar tus emociones. Yo te puedo platicar la experiencia de varios clientes, de un buen número de clientes míos, que han desarrollado esta capacidad. Ellos pueden cambiar su estado de ánimo simplemente con desearlo, pero significa que lo han entrenado lo suficiente para llegar a desarrollar esa habilidad. La tienes, el asunto es desarrollarla. Tú puedes cambiar tu estado emocional. 4. Evitar que los problemas personales disminuyan tu capacidad para pensar. Es decir, no importa que se te haya muerto tu mascota, que te hayan robado una cantidad de dinero, que hayas tenido un problema serio de pareja, no importa que tengas ese problema, aún puedes desarrollar de manera inteligente y correcta tu labor o tu tarea, por ejemplo tu trabajo. Eso es posible. El problema es que muchas veces jugamos tanto a la victimez que decimos, es que me pasó esto otro, tuve este problema, por lo tanto tengo derecho a cometer errores, a estar distraído, a no hacerlo bien, a no hacerlo con calidad y con entrega porque tuve ese problema. Y nos justificamos de esos modos, pero en realidad no es necesario que juguemos todavía a la victimez. Aunque hayamos tenido esas dificultades, podemos realizar bien nuestra tarea y nuestro trabajo. Hay muchas personas que lo hacen. Por ejemplo, los artistas, puede que se le haya muerto incluso un familiar cercano y a la hora de salir al escenario hay toda la alegría, la sonrisa y la capacidad de hacerlo bien. Eso significa que los problemas personales podemos evitar que ellos disminuyan nuestra capacidad de pensar y de actuar, y actuar con toda la inteligencia, con toda la concentración, con toda la buena disposición emocional, no importa que hayan ocurrido esos problemas. Lo hacen también los atletas de alto rendimiento. El problema es que muchas veces somos tanto víctimas que podemos hasta decir, es que ellos son profesionales, por eso lo hacen. Pues quiero decirte que en lo que tú haces, tú eres el profesional también. Así sea barrer, así sea atender a niños, así sea dirigir una empresa, en lo que tú hagas, tú eres el profesional. Así que como profesional de lo que haces, también tienes que tener el atrevimiento de decir, es verdad, yo también puedo mejorar esa situación y evitar que cualquier situación personal disminuya mi capacidad de hacerlo bien. Los seres humanos lo hacemos, a menos que tú seas de otro planeta, de otra especie, ahí sí no sabría decirte, pero si eres un ser humano, es broma, yo sé que lo eres, significa que tienes esa capacidad. El asunto es dejar la victimez de lado y decir, es verdad, no importa qué problemas personales yo haya tenido, por fuertes que sean, yo puedo entonces disponerme a hacer bien mi trabajo con excelencia, con calidad, con buena disposición emocional. Y por último, 5. Mostrar empatía y abrigar esperanza. Básicamente ser positivo. ¿Qué pasa si tú tienes que trabajar con un grupo de 5 personas, tú eres una de ellas, y las otras 4 están negativas diciendo no se puede, es un problema, el reto que tenemos que llevar a cabo es tan difícil que yo no creo que se pueda, pues si hay algo que hacer tú me dices y ya te digo si yo puedo hacerlo? ¿Qué se siente trabajar con personas así? Es muy pesado, es muy desgastante, ¿verdad que sí? Bueno,
pues así de pesado y de desgastante es para tu familia y para las personas con las que trabajas cuando tú estás de negativo, cuando tú no tienes la buena disposición, cuando tú no estás en un buen canal, en una buena sintonía, de buen estado de ánimo y buena actitud. Tú le haces pesada la vida a los que te rodean y también le haces pesada la vida a los que trabajan contigo. Así que es muy fácil verlo en los demás, pero no en uno mismo, por eso empecé con ese ejemplo. Pero en verdad es fundamental abrigar esperanza, ser positivo para que las cosas puedan fluir en las actividades que realizamos. Bien, hasta aquí la cápsula de inteligencia emocional. Te comento simplemente que tenemos terapia también psicológica vía Skype, con buena calidad de video y de audio. Así que no importa que tú estés en otra ciudad que no sea Uruapan, Michoacán, puedes estar en Morelia, en Ciudad de México, en Guadalajara, en la parte norte del país, incluso puedes estar en Sudamérica, en Argentina, en Chile, Ecuador, Perú, y puedes ser parte también de Transformación Interior, sintonizarte con nosotros, simplemente vía Facebook o vía Skype, agendas tu cita, se te puede dar la clave con la cual tú puedas hacer un depósito a Banamex o en la cadena de tiendas Oxxo. Una vez hecho tu depósito, nos llamas y te decimos el día y horario de tu cita. Es una terapia en este mismo consultorio, de manera totalmente profesional, en la que dedicamos una hora a que tú te vuelvas la persona más positiva que conoces, a que te vuelvas la persona más exitosa que conoces y a que desarrolles las habilidades que necesitas para hacer de tu vida una vida maravillosa. Estamos para servirte, contáctanos pronto vía Skype, los datos aparecen enseguida. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.